Shalom Alejem. Hola, muy buenos días para todos. El Eterno los esté bendiciendo grandemente en esta mañana. Muy buenos días, amigos y hermanos de todas las naciones. ¿Cómo les va? Damos gracias al Padre una vez más por estar compartiendo con ustedes la bendita Torah. Damos gracias al Señor en nombre de Yeshua por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu piedad. Gracias por tu favor inmerecido, Señor. Gracias, Padre, por podemos contemplar la creación. Gracias por tu Torá, gracias por tus mandamientos, estatutos, Señor. Gracias por el Ruach HaKodesh que nos lleva a toda verdad. Gracias, Señor, por poner en el corazón el querer y el hacer conforme a tu voluntad. Bendice, mi Señor, en este día a todos aquellos que van a escuchar lo que están escuchando, Señor. Bendice, mi Señor, sus vidas. Abre oídos y ojos espirituales, Padre Santo, que esté abriendo camino, mi Señor, para que este mensaje llegue sin ninguna dificultad, Señor, para que llegue bien claro, Padre Santo, tus instrucciones, que sea tu santa voluntad, Padre, que no sea el hombre quien hable, sino tu Ruach HaKodesh, tu espíritu de santidad, Padre Santo. Bendito seas Yahweh, te damos las gracias, mi Señor, por la bendición, Señor, a todos los lugares donde podamos llegar, conforme a tu santa voluntad. Amén. Amados amigos de todas las naciones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta para allá que estamos compartiendo, Yitro, hay algo que quiero compartir con ustedes que se refiere nuevamente a los jueces. Es algo muy importante que debemos considerar, porque algunos no obedecen, ¿sí? Porque algunos no obedecen, porque es necesario porque son necesarios los jueces, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué se necesitan los jueces? Y bueno, comenzamos hablando, ustedes imagínense un tribunal, aunque no hayamos estado en un juicio, pero sí podemos traer a la mente algo que hayamos visto en una película, en una serie, como quieran llamarle, donde hay en un recinto la figura principal, el juez, luego acusado, luego acusador, luego defensor. Y alrededor gente que está presente ahí, que tiene que ver, que puede estar presente. Pero lo que trato de poner en sus mentes es en lo que se refiere a juzgar, ¿no? Entonces, el juzgar es necesario para la voluntad del Padre. ¿Por qué? Todo lo que hace el Padre tiene un porqué. Todo lo que hace el Padre tiene un propósito. Todo lo que hace el Padre, sí, es para nuestro bien. Y la palabra, la Torá, en esta oportunidad, estoy buscando algo que tenía a mano, pero lo he perdido. En esta oportunidad nos habla del porqué de los jueces. Y recordemos que nosotros debemos ajustarnos al juicio divino. Todo lo que está pasando en el mundo hoy, podemos estar de acuerdo en que estamos bajo un juicio divino. Juicio divino porque pasan cosas que el hombre no puede entender, que el hombre, el ser humano, sufre, dice, ¿por qué suceden estas cosas? Empieza a hablar de por qué Dios permite estas cosas y demás. La palabra del Deuteronomio 16:18 dice, ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas, en las ciudades, que Yahweh Elohim les está dando, según sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio.
Para comprender este tema debemos entender y conocer entonces los aspectos legales que la Escritura, las Sagradas Escrituras, ¿sí?, hablan referente a los procedimientos legales. Los jueces, la formación y la manera en que se legislaba en base a las instrucciones de la Torá. Y también según la base a las promulgaciones, ¿sí?, más adelante rabínicas, debido a que en el tiempo del Adón Yeshua estaban suficientemente asentadas en la manera de legislar, de tal manera que nos ayudaría a clarificar varios aspectos referentes al tema que nos atañe. Es decir, que la Torá habla de la justicia de Dios y enseña cómo se debe dictar justicia. Una de las cosas que el Eterno nos enseña es justicia y bondad. Para eso vino el Eterno, para eso vino Yeshua. Antes de que Yahweh entregara finalmente la Torá a Israel en el monte Sinaí, sabemos que ya existía en el principio dentro del mismo Abba, dentro del mismo Dios. Luego ya en el Gan Edén, por lo tanto, y de la misma manera, debido a lo acontecido en el Gan Edén, Yahweh fija la primera causa judicial. Esta se convertiría, por decirlo así, en la primera jurisprudencia de una causa judicial. Es decir, queda un hecho, una jurisprudencia es lo que queda en los anales, en lo que queda registrado para los próximos juicios. Esos próximos y futuros juicios se van a nutrir, se van a apoyar en la jurisprudencia, en lo que algo sucedió, para ver cómo se decidió antes, cómo se juzgó antes una misma causa o un mismo hecho. Fijando así el modelo para todos los procesos jurídicos que habrían de efectuarse en su pueblo, plasmados y entregados en la Torá. Entonces, conforme a Bereshit, Génesis, capítulo 3, del 6 al 19, el procedimiento se llevó a cabo poniendo al descubierto los hechos y las implicaciones de aquel caso, es decir, hacerlas de conocimiento público, y también sentenciar a los ofensores. Yahweh llamó a Adán y a Java ante su presencia para interrogarlos. Aunque Elohim sabía todas las cosas y sabe todas las cosas, por el derecho se celebró una audiencia, aclaró las acusaciones, puso al descubierto los hechos por medio de preguntas y les permitió expresarse en defensa propia. Los ofensores confesaron. A continuación Yahweh tomó su decisión y aplicó los correctivos con justicia, a la vez que mostró misericordia a la prole futura de Adán y Eva, Adán y Java, retrasando cierto tiempo la ejecución de la sentencia de muerte dictada contra ellos. Esto es lo que está registrado en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 3, versículos 6 y 19. Esto es lo que nos tiene que despertar y dar a entender que el Eterno juzga. El Eterno juzga nuestras acciones. Algunos creerán que como no les sucede nada, siguen por la vida haciendo mal, haciendo cosas que no corresponden. Y ellos creen que no les pasa nada, que no hubo ningún castigo. Tienen que tener en cuenta que de la justicia divina nadie se va a escapar. Siempre pongo ante hechos de injusticia en este mundo, gente que está destrozada, familias destrozadas, pongo que no pongan la fe en la justicia de este mundo, porque esta justicia es corrupta. Los jueces son corruptos, porque la ley es corrupta. Pero la justicia de Dios es perfecta y divina. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que describí antes, en Bereshit, capítulo 3, fue así entonces que Yahweh Elohim sienta las bases de cómo llevar los procedimientos legales que se celebrarán en el transcurso de los tiempos. ¿Sí? Pero después de entregada formalmente en la Torá en el Sinaí al pueblo de Israel. Todas las regulaciones de Yahweh tienen el propósito de encauzar nuestras vidas de la manera correcta. Por lo tanto, referente a los procedimientos legales, el propósito principal de las causas judiciales era, y aún lo es, el satisfacer los requisitos divinos y, en segundo lugar, hacer justicia a la persona o personas implicadas. Yahweh se interesaba personalmente hasta en las ofensas entre los seres humanos, como lo muestran las palabras que Moshe dirigió a los Softim israelitas, a los jueces israelitas, y que, por ejemplo, están registradas en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice, en ese tiempo yo comisioné a sus Softim, o sea, jueces,
oigan los casos que se levanten entre sus hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano. Y el extranjero que está con él no mostrarán favoritismo cuando juzguen, sino den atención igual al pequeño como al grande. No importa cómo una persona se presente, no tengan temor de ella, porque la decisión es de Yahweh. El caso que sea muy difícil para ustedes, tráiganlo a mí y yo lo oiré, dice Deuteronomio 1, 16 al 17. Entonces, fíjense cómo está detallado lo que se debe hacer y la forma en que se debe hacer. Bueno, la palabra juez, hay otras palabras, ¿sí? Por ejemplo, palabras que designan este título: Elohim, Dayam, Palil, entre otras, siendo la más conocida Sofet, para los jueces humanos. Sin embargo, en algunas partes se usaron las palabras anteriormente mencionadas, teniendo todas ellas el significado literal de juez, en plural Softim o Sofetim. Se designaban para aquellas personas que eran líderes o caudillos del pueblo en circunstancias excepcionales. Sin embargo, esto sería otro tema, ¿sí? Pero hoy, un juez, dentro de lo que sería el pueblo del Eterno, son los pastores, los roes, profetas, apóstoles, Shelai, que el Señor ha puesto como cabeza en las congregaciones. De tal manera que un sofet, un juez, debía y debe ser una persona que se caracteriza por ser jajam, sabio. ¿Sabio en qué? En la Torá, en las instrucciones divinas, en la palabra de Dios. Sadik, un justo. ¿Qué es un justo? Aquel que conoce, guarda los mandamientos, que es obediente al Señor. Que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la justicia de la Torá, no a la del hombre. Por lo tanto, debe ser instruido para poder interpretar, promulgar y declarar sobre las obras o palabras de otras personas, sin admitir, atención acá, sin admitir soborno ni cohecho, y sin hacer acepción de personas. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Con todo este procedimiento se pretendía mantener a la nación de Israel libre de contaminación y también contribuía al bienestar individual de los israelitas, así como de los residentes forasteros y pobladores que hubiesen entre ellos. El libro de Levíticos, Barekra 19, versículos 33 y 34, dice: Si un extranjero se queda contigo en tu tierra, no le hagas el mal. Más bien, trata al extranjero que está quedando contigo como a los nativos entre ustedes. Lo amarás como te amas a ti mismo, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Misraim, en la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Amén. En el libro de Bat Midbar, números 15, versículos 15 al 16, dice: Porque en esta congregación habrá la misma ley para ustedes que para el extranjero que vive con ustedes. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. El extranjero será tratado de la misma forma delante de Yahweh que ustedes mismos. La misma Torá y normas para juzgar serán aplicadas a ambos, ustedes y el extranjero que vive con ustedes. ¿Vieron cómo se hace referencia al extranjero? O sea, aquí no se hace acepción de personas. El Eterno no hace acepción de personas. Su justicia es justicia y plena para todos por igual. Los Oftim, los jueces de Israel, juzgaban en lugar de Yahweh. Y el Ruach de Elohim, el espíritu de Elohim mismo, estaba con ellos en el momento del juicio. Por lo tanto, debían ser varones temerosos del Abacadosh, procediendo con verdad y con corazón íntegro, pues Yahweh estaba con el bueno. Nadie se le podría ocurrir aceptar soborno o hacer cosas que no correspondía, porque también iba a ser ejecutada la justicia del Eterno sobre el tal. Bueno, en 2 de Crónicas, capítulo 19, 5 al 11, nos dice: Él nombró Softim, jueces, por toda la tierra en todas las ciudades fortificadas de Yehudá, ciudad por ciudad, e instruyó a los jueces. Fíjense lo que dice: piensen en lo que están haciendo, no están dictando justicia por meramente reglas humanas, sino de parte de Yahweh. Él está con ustedes cuando dictan un veredicto,
Por lo tanto, que el temor de Yahweh esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque Yahweh, nuestro Elohim, no permite deshonestidad, parcialidad o tomar soborno. ¡Wow! En Jerusalén, Jehoshaphat nombró a algunos de los Levín, Juanín y jueces de clanes de Israel para juzgar los asuntos referentes a Yahweh y en casos civiles. Después que ellos habían regresado a Jerusalén, él les ordenó: aquí está lo que tienen que hacer con fidelidad y de todo corazón, en temor a Yahweh. Cuando un asunto venga delante de ustedes, de sus hermanos que viven en sus ciudades, ya sea un caso que envuelve derramamiento de sangre o una pregunta en cuanto a cuál enseñanza, misbah, ordenanza o juicio aplica, les advertirán para que no incurra en culpa hacia Yahweh, y así traigan ira sobre ambos, ustedes y sus hermanos. Hagan esto y no pecarán. Amariah, el Cohen principal, está sobre ustedes en todos los asuntos referentes a Yahweh, y Zebaraj, el hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. Los oficiales de los Levín están al servicio de ustedes. Sean fuertes y actúen, y que Yahweh esté con el bien. Maravilloso. Entonces, fíjense que los jueces eran respaldados por el Eterno. A nadie se le ocurriría hacer algo contra un juez, porque lo haría contra el Eterno. El hecho significativo que encontramos en la Tanaj, y el cual nos muestra el carácter y la importancia que llegaron a tener los Shoftim y los jueces en Israel, es que Yahweh confirió el título de Elohim poderosos, Dios, a los jueces de Israel. ¿Cómo sabemos? ¿Sí? Ya lo leímos. Este título de Elohim significa poder, autoridad, soberanía y juicio, entendiéndose que los Shoftim ejercían como una extensión de la justicia del Abba, del Padre. En el libro de Tejelín, Salmos 82:6 dice: Elohim preside en la gran asamblea, en medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente, mostrando favoritismo con el malvado? Defiendan al desvalido y al huérfano. Háganle justicia al oprimido y al pobre. Liberen al indefenso y al necesitado. Sálvenlos de la mano de los malvados. No saben, no entienden, siguen andando en tinieblas. Todos los cimientos de la tierra tiemblan. Mi decreto es: ustedes son Elohim, poderosos jueces, hijos del león, pero como hombres morirán, como cualquiera de los príncipes caerán. Por consiguiente, cada juez de Israel era, por decirlo de alguna manera, una representación del Supremo Juez Celestial, y debía obrar en consecuencia su rectitud, su justicia y su misericordia. De hecho, está prohibido por la Torá injuriar a los jueces y maldecir al príncipe del pueblo de Israel. Shemot, Éxodo 22:28 dice: no maldecirás a los Elohim, a los jueces, y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. Amén. No maldecirás a tu roe, no maldecirás al pastor, al apóstol, no maldecirás. Está prohibido hacerlo. Así que mire, para todos aquellos que tienen por costumbre maldecir a sus profetas, a sus pastores, a sus roes, o murmurar contra ellos. Así eran vistos los Shoftim, los jueces, y así debía ser su proceder. Todo por medio de las instrucciones de la Torá, y esto lo vemos reflejado en cómo se llevaban a cabo los procedimientos en base a lo estipulado en la Torá. Algunos hechos los podemos constatar en los registros, algunos casos registrados están en la Tanaj, ¿sí? Entonces, todas estas instrucciones dadas a la nación indicaban el procedimiento que debía seguirse en las causas legales, tanto civiles y también en los casos de infracción o delito, como los cometidos contra Yahweh y el Estado, la nación. Malos entendidos, riñas personales y problemas a nivel individual, familiar, tribal y nacional. O sea, todos los aspectos estaban bajo esta órbita de juicio divino. Los procedimientos legales en Israel eran llevados por los jueces de la siguiente manera: si los casos en disputa eran de naturaleza personal, se animaban las partes interesadas a evitar riñas y solventar los asuntos en privado. El libro de Proverbios 17, Mishle 14 habla sobre ello.
en el libro, en capítulo 25, 8 y 9 también. Pero si no eran capaces de llegar a un acuerdo, se les permitía acudir a los hostín, a los jueces. El Deuteronomio 19:15 dice: un testigo solamente no será suficiente para condenar a una persona de ninguna ofensa o pecado de cualquier tipo. El asunto será establecido solo si hay 2 o 3 testigos testificando contra él. Nuestro Adón Yeshua sobre esto aconsejó a sus talmidín, a sus discípulos, que iba acorde a la Torá. Dice en Mateo 5:25: reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Ahí vemos cómo el Señor está trabajando, enseñando cómo debe ser, cómo se debe manejar, ¿sí? Entonces, Yeshua también inspiró a sus discípulos en cómo debían manejarse. Esta es la maravilla, ¿no? Es la maravilla de la palabra, porque la podemos encontrar tanto en la Tanaj como en el Brit Hadashah, o sea, en el pacto renovado, más llamado Nuevo Testamento. Entonces, en Mateo 18, 15 al 17, también Yeshua dice: además, si tu hermano comete pecado en contra tuya, ve y muéstrale su falta, pero privadamente, solamente entre ustedes 2. Si te escucha, has ganado de vuelta a tu hermano. Si no te escucha, lleva a 1 o 2 personas contigo, para que toda acusación sea corroborada por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si rehúso oírlos, díganlo a la congregación. Y si rehúso oír aún a la congregación, trátenlo como a un pagano o como un cobrador de impuestos. Amén. Entonces, no había ningún procedimiento formal o complicado para encargarse de las causas judiciales, ni antes de Moshe ni bajo la Torá. ¿Sí? Las cuestiones de naturaleza civil o criminal se presentaban ante los jueces, se llamaban las 2 partes, se reunían testigos y se celebraba la audiencia. Entonces, los jueces. ¿Por qué se necesitan jueces? El hombre tiene una inclinación buena y una inclinación mala dentro de sí. La inclinación mala es egoísta y solo busca propios beneficios. Por causa de la inclinación mala surgen conflictos y guerras entre los hombres. Mientras haya una inclinación mala en el hombre, habrán conflictos entre las personas. Los que tienen más de un hijo pronto se dan cuenta que el hombre nace egoísta. Los padres tienen que actuar como jueces cada vez que sus hijos tengan algún conflicto entre ellos, que no pueden resolver solos. En una familia es normal que los padres tengan que juzgar a sus hijos todos los días para poner orden, paz y justicia entre ellos. Es importante entonces que los padres conozcan la Torá para poder aplicarla en la relación entre sus hijos. No se puede permitir el abuso, la violencia, el hurto, el lenguaje feo y demás comportamientos malignos entre los niños. Los padres tienen la responsabilidad de corregir todo comportamiento que no esté de acuerdo con la Torá en sus hijos. Por eso no es bueno dejar a los hijos en manos de otros hasta que los niños hayan pasado varios años en un ambiente de casa donde la Torá no rige y donde hay una atención personal para cada hijo, mucho mejor que en una guardería. Si nosotros dejamos a nuestros hijos en una casa donde no hay Torá, no hay ley, nuestro hijo, sí, lógicamente recibirá toda esa enseñanza. El sistema de jueces es necesario en la familia y en la sociedad. Cuando hay conflictos entre las personas que ellas no pueden resolver solas, hace falta un juez que dicte sentencia justa. Bien, el juez está puesto sobre los ciudadanos en lugar del Todopoderoso. Lo que el juez dicte tiene que ser respetado como si hubiera venido directo del cielo. La única ocasión cuando no se puede hacer la sentencia del juez es cuando no sigue las normas de la Torá. Por eso es muy importante que un juez entienda su responsabilidad para juzgar la justicia, para juzgar según la justicia y no según sus propios criterios personales o intereses de terceros. Y ahí entra la corrupción. Por eso vemos que naciones son corruptas, su justicia es corrupta, sus hombres, sus jueces, su ley es corrupta. Por eso el resultado de la maldición de esa nación, por eso esa nación sufre lo que sufre.
¿sí? Porque es justicia divina. Cuando Moshe fue aconsejado por su suegro Yitro a constituir jueces sobre el pueblo, no era suficiente que los jueces fueran capaces, lo que implica tener cualidades de liderazgo y de administración, sino que fueran temerosos del Todopoderoso. La cualidad del temor del cielo es sumamente importante a la hora de juzgar. Un juez que no teme a Dios se vuelve corrupto y caprichoso. Además, tenían que ser hombres veraces, aborrecedores de la mentira. La última cualidad de un juez es que tenga aborrecimiento a las ganancias deshonestas, que aborrezca la corrupción. Es difícil encontrar este tipo de jueces hoy, ¿no? Es difícil encontrar esta justicia hoy en nuestra nación y en varias, ¿verdad? Porque los secuestradores, los asesinos, los ladrones, los ofensores entran por una puerta y salen por la otra. Las leyes son corruptas, son manipuladas para favorecer, de acuerdo al tinte político que esté rigiendo temporalmente en la nación. Eso es justicia humana, justicia imperfecta, corrupta. Toda nación necesita este tipo de jueces para que haya justicia y paz en la sociedad. ¿Están comprendiendo? Cuando el Mesías instruye a sus discípulos a no juzgar, lo hace desde el punto de vista de la relación personal. En nuestra relación con el prójimo no está permitido juzgar al otro, pero ese no es el caso de un tribunal. Esa es la diferencia. El contexto de Mateo 7 habla de juzgar sobre los errores que uno ve en el prójimo. Cuando uno señala los errores del prójimo, normalmente es una evidencia que uno mismo tenga esos efectos en mayor escala. El que se molesta por lo que está por la paja en el ojo de su hermano es el que tiene una viga en su propio ojo. O sea, está observando los errores del otro, pero no observa sus propios errores. Yeshua dice que eso no hay que hacer. En la relación personal hay que ser muy cuidadoso de no juzgar sobre lo que uno piensa que son los motivos del prójimo. Normalmente no se sabe la razón detrás de los comportamientos de los demás. Solo el Eterno conoce los motivos del corazón, y allí no tenemos el derecho a juzgar ni en el nivel personal ni en un tribunal humano. Un tribunal humano solo puede juzgar hechos concretos, no los motivos ni las cosas ocultas. Lo que el hombre hace en secreto será juzgado por el tribunal celestial que todo lo ve, porque de el Eterno nadie se escapa, porque de la justicia divina nadie se escapa, porque el Eterno no dejará pasar a un culpable como inocente. Pero las cosas concretas pueden y deben ser juzgadas por un tribunal humano, siguiendo las normas establecidas por la Torá, ya descritas anteriormente. ¿Ven? Entonces, hay una necesidad de jueces en nuestra vida. Las naciones tienen jueces, pero ¿qué tipo de jueces? Pero, Baruch Hashem, bendito sea el Señor, nosotros, al conocer la Torá, debemos impartir justicia de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la voluntad del Padre, a las instrucciones del Padre. Ahora ven en qué área también es, por qué es tan importante conocer la Torá. Para impartir justicia, una justicia correcta. Cuando hablamos de justicia, hablamos de hacer las cosas conforme a lo que Dios dice. No salir con un palo, con un garrote y sentenciar y mandar a todo el mundo al infierno, como algunos hacen. No. Para eso hay que conocer la Torá y ver las características que debe tener un juez. Ya estamos hablando de que los padres de familia son los jueces de sus hijos. Para ser buenos jueces tienen que conocer la Torá, tienen que leer la Torá, para instruir con justicia, para impartir justicia, porque ese es nuestro deber. Miren, qué peso de gloria maravilloso. ¿Cómo se van a cambiar las familias entonces? ¿Cómo las familias se restauran? ¿Cómo las relaciones entre las familias se empiezan a restaurar? Ya no hay que hacer como lo hacías, ya no hagas como te enseñaron tus padres, ya no hagas como te enseñaron los que te criaron, no eran tus padres, eran tus abuelos, tus tíos, un hogar temporal. No, al conocer la Torah, descubres la maravillosa voluntad del Eterno en cuanto a impartir justicia y bondad en este tiempo, para este mundo, para propiciar una buena vida, para propiciar tu seguridad en el Olam Jabal, en la vida venidera, de la cual nadie habla,
pero tenemos que considerar que todo lo que hagamos acá, en este tiempo, va a definir si vas a estar o no ya en presencia del Eterno. Que el Eterno levante jueces realmente maduros entre nosotros, que podamos juzgar correctamente y poner justicia en el pueblo, en la congregación, en la quejilá y en nuestras casas. ¿Sí? Hasta aquí, amados. Si esto fue de bendición, les pido, por favor, les suplico, compartan con otros, ayúdennos a que la palabra se conozca por muchos lugares. De la misma forma, siempre convocamos a aquellos que quieran colaborar con este ministerio en cuanto a los diezmos, ofrendas, contribuciones, como ustedes quieran llamarle, reconociendo la labor de quienes hablan, reconociendo la labor de este ministerio para con ustedes y para todos aquellos a los que se llega. Y contribuir con el crecimiento del conocimiento de la Torá es un beneficio muy grande, amados. Tantas veces yo doy como ejemplo que algunos mensualmente o como lo rigen por ahí, colaboran para que no desaparezcan las arenas blancas, para esto, para lo otro, y nadie habla de la Torá. Y la Torá es vida, la Torá es necesaria, la palabra es necesaria. Cuanto mejor contribuir con aquellos que trabajan en enseñar, en hacer que se escuche, que se conozca la verdadera Torá, porque es un trabajo, sí. Aquel que trabaja en esto es un obrero, y el obrero es digno de su salario. Y ese salario viene de parte del Eterno a través de los corazones generosos que son ustedes. Y ahí, como hablamos ya, el que imparte justicia es el Eterno, porque Él ve lo que ustedes hacen en secreto. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno tenga misericordia de ustedes, que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno les conceda su shalom en este maravilloso día. Y nos estamos viendo, si el Eterno lo permite, prontamente compartiendo la bendita Torah. Shalom alejen, paz para todos, bendiciones. Sigan firmes, ¿sí? Sigan firmes, conozcan su palabra, conozcan la verdad de Dios e impártanla, enséñenla. Shalom, shalom.